Bueno, buenas tardes a todos. Estamos otra vez aquí en un evento de Sarib Joven. Hoy vamos a presentar lo que la pandemia nos dejó. Contamos con un panel de invitados conformado por el doctor Uriel Rubín, por el doctor Juan Valenzuela y por la doctora Sofía Vidal. En el día de hoy vamos a tener 4 disertaciones y vamos a dar comienzo al evento con la charla presentada por el doctor Mauricio Azulay. Mauricio, te damos lugar para que des tu presentación. Gracias, Marce. Voy a compartir pantalla. Así les muestro el casito de hoy. El casito de hoy. Bueno, esta se trata de una paciente que la habían operado de catarata de los 2 ojos y me dice, de un ojo vi perfecto, del otro nunca vi bien. Nada, vino la pandemia, no pudo consultar y cuando me llegó tenía un desprendimiento de retina con PBR. Ese es el desprendimiento y ahí está un pliegue de PBR de grado C sobre la arcada temporal inferior. Y fíjense, ahora vamos a ver la lesión, era un desprendimiento de retina inferior, bueno, esta la PBR, y esa es la lesión que yo quisiera que los panelistas, si quieren, digan qué piensan, qué les parece, si ven algo diferente. Bueno, ahí nada, es azul brillante para pelar la membrana limitante interna, que estaba muy adherida. La verdad es que este paso me llevó bastante trabajo porque se iba rompiendo, no salía un pedacito grande de membrana, salían pequeños pedacitos. Eso que vemos ahí es el video editado, o sea, según uno pone, cuando avanza, digamos, la parte que no avanza no tiene sentido. Pero bueno, por suerte la mácula quedó libre de membrana limitante y me voy a adelantar un poquito. Después fuimos al intercambio y láser quedó ahí seco y fíjense, le quise extender un poco la zona de láser, pero fíjense que hay una zona ahí que no me marca el láser, incluso identando. No me marca el láser y debe tener un poco de líquido que quedó atrapado y decidí ponerle, porque era un DR crónico con PBR inferior, ponerle un explante que nada, lo voy a adelantar un poquito, pero básicamente lo que hice fue poner una banda, una esponja 506, 180 grados inferior, y así es como se ve la lesión indentada. La paciente evolucionó bien, pero en el posoperatorio, en esta zona que no marcaba el láser, tenía un globito de líquido. No le veía dónde, digamos, pero no, yo no sentía que estuviese curado ese ojo, entonces decidí operarla de nuevo. Y esta es la segunda cirugía, que van a ver la retina está toda aplicada, excepto ahí, posterior al explante, ese globito de líquido que se ve ahí, y yo no veía agujero, incluso en la cirugía no vi ningún agujero. Y tuve que hacer una retinotomía y puse azul tripam en busca de membranas de PBR, quizás había alguna membrana que yo no viera, y fíjense lo que salía debajo, fíjense que es, de hecho se me tapaba la cánula, ven que es como viscoso, se me tapaba la cánula y tenía que ir con el vitréctomo, fíjense cómo se mueve ahí, vibra, digamos, porque era como si fuese un gel, fíjense, ven. Se me tapaba la cánula de Charles, tenía que pedirle que me la destapen
y ahí se me metió un poquito de azul debajo y nada, salió por la misma retinotomía que entró, digamos. Nada, quería mostrarles de esta parte que es como súper, súper viscoso lo que estaba ahí debajo y que no había ningún agujero, pero tampoco se reabsorbió. Entre la primera y la segunda cirugía habrá pasado un mes y medio más o menos. Y luego de esto, el láser sí marcaba y gracias a Dios la paciente evolucionó muy bien. Gas. Y ahora, nada, abro a la discusión. Lo Te hago voy a una dejar. pregunta, Mauricio. ¿Tenés una ecografía antes de la primera cirugía? ¿De casualidad? Le hice ecografía, no tengo las imágenes. Porque las lesiones que tenía en periferia, eso, ¿no son quistes de antigüedad? ¿Tienen aspecto como medio quístico? No son quistes. ¿No eran quistes? Tal cual, es buena observación. Tenía así signos de cronicidad, tal cual, viste, esa retina así blanca hace pensar en eso, pero no son quistes. Mauri, otra Sí. pregunta. ¿Y fibrosis subretiniana ahí? No logro distinguir bien. Bueno, no es fibrosis, pero sí hay algo subretinal ahí. A ver si puedo poner una imagen de un momento que se vea mejor, creo que, a ver. ¿No es la propia PBR que enrolla los bordes de esos agujeros o desgarros que se hicieron? PBR no es tampoco. Mirá que a mí tampoco me fue fácil hacer el diagnóstico, ¿no? De esto. Ahí. A ver si acá, para el comienzo se ve mejor. Lo que tiene, ahí está, es una retinosquisis. Mirá. Un agujero en la capa superficial ahí. Exacto, esto es la capa externa, o sea, la capa de esquisis, de retina, digamos, La más tabla cerca de interna. la coroides, que está enrollada sobre sí. O sea, sería como un desgarro de la capa externa. Y estos son los agujeros en la capa interna. La retinosquisis es raro que se asocie con desprendimiento de retina, y para que se asocie con desprendimiento de retina, en general tiene que haber agujeros en las dos capas. Por eso te quedaba secuestrado el líquido, Mauriano. Exactamente, ese líquido estaba secuestrado, probablemente vaya No lo uno a podés chupar, saber de estaba cuándo, externo. digamos, y quizás no tenía conexión directa con estos agujeros, por eso nunca drenó el líquido. Quizás si lo hubiese dejado ahí no hubiese pasado nada, digamos, pero era como que no podía dormir tranquilo teniendo un ¿Pensaste en BR inferior. punzarlo? ¿Pensaste en punzarlo? Pensé, lo que pasa es que estaba detrás del explante y tenía que agujerear la coroide, no me sentía cómodo con eso. Mauri, ¿qué edad tenía la paciente? ¿O el paciente? 59. Esos desprendimientos así secundarios a retinosquisis tienen una evolución muy lenta porque se va filtrando el líquido de a poquito, entonces tiene una evolución muy lenta y el líquido tiene mucho tiempo. Y es por eso que tenés el líquido ceroso ese. Pero en realidad son proteínas y uno cuando lo saca es como un gel, una gelatina. Gags, sí. El tema de la limitante a mí me parece que en una parte está sacando ahí una membrana, no sé si es la hialoide Sí, o tenía Packer también. una tenía membrana un epimuscular. Packer. A mí Tenía me un gusta Packer, siempre sí. en estos casos, así cuando el vidrio está muy adherido, teñir con triamcinolona. Te ayuda muchísimo a diferenciar si sacaste bien o si además de la capa de hialoide te queda una capa de vitriosquisis que queda abajo a veces. Vos crees que le Claro. sacaste la hialoides, pero te queda la vitriosquisis abajo que, bueno, eso también tiene hialocitos y todo estimula la proliferación, la PBR. Y te hago una pregunta. El tema del explante, ¿por qué no decidiste de entrada ponerlo? Porque es más dificultoso ponerlo después cuando uno ya tiene hecha la vitrectomía, ¿no? Porque yo no veía, viste, cuando la vi en el consultorio, no estaba seguro, esa lesión me parecía rara, decía, esto tiene algo raro. De hecho, le había puesto el panfundoscopio y vi que me parece como desgarrada la parte externa de la retina. Y no estaba seguro de qué tipo de lesión me iba a encontrar. O sea, fui pensando que capaz lo tenía que poner, pero como que quería ver primero qué era.
Está bien, Mauri, a ¿y ver, el otro ojo? es muy difícil poner un explante, lo hiciste perfecto, pero es muy difícil ponerlo, es más difícil cuando el ojo ya está blando, ¿no? Tenés más Claro. riesgo de perforar. No, Bueno, te quedas sin córnea, sí, empiezan otra serie de problemas también. Bueno, digamos, yo prefiero ponerlo antes, pero algunos casos que necesito priorizar la vitrectomía, digamos, total explante, si me quedo sin córnea lo puedo poner igual, digamos, lo que no me toque quedar es sin anestesia. Pero sí, digamos, es más cómodo ponerlo antes, pero a veces De está acuerdo. bueno ponerlo bajo aire. Y Mauri, alguien preguntó ahí, creo que Sofía, el otro ojo, y muy No te bueno, pregunté sí, del otro No, tenía... Ani. Ana tenía un desprendimiento de retina asociado a retinosquisis en el otro ojo sin afectación macular, también temporal inferior. Mauri, ¿qué tamponaje usaste entre la primera y la segunda? Gas y gas, S3F8. Y cuando el gas se fue al mes y medio, la retina estaba aplicada y tenías digamos, ese líquido que vos veías ahí en la clínica. Exactamente, ese Y que se ve ahí ahora en que la ya, segunda cirugía. ahora que ya entraste en la segunda cirugía, ya está curada. ¿Lo hubieses vuelto, si tenés un caso así, lo volvés a buscar? Bueno, habiendo viste, en la segunda cirugía, dije, salí de la segunda cirugía diciendo capaz que no lo tenía que sacar, porque ese líquido estuvo secuestrado quizás incluso en el espesor de la retina, por ahí ni siquiera estaba debajo. Vaya uno a saber cuánto tiempo, ella un ojo que convivía con eso. Yo le hice una retinotomía, que siempre es peligroso hacer una retinotomía y en hora 6, pero Nunca te bueno, aumentó el digamos, líquido, digamos. eso lo sé con el diario del lunes. Claro. Mauri, la mácula, ¿pudiste hacerle unos CT de control, a ver cómo quedó? La mácula, digamos, nunca estuvo tan mal. Tenía ese pliegue ahí en hora 6. Y fíjense que muy lisita no está, acá se nota. Pero está bastante bien. eso es superior, ¿no? Lo que estás... Estoy hora 6. Inferior. Inferior, está inferior. Bien. Y este era el líquido que tenía, ¿ven? Que yo le veía O sea, en el los líquido estaba controles. inferior a la mácula. Sí, hora 6. Periferia hora 6 detrás del explante. Perfecto. O sea, también con el diario del lunes, también lo que puedes hacer es una retinotomía en la cirugía 1 y ir a buscar ese líquido, porque claro, lo que pasa es que no sabía qué había ahí abajo, ¿no? No queda claro Y qué es lo pasa que viste retinotomía en hora 6 y no sé, yo dije, ese líquido se va a reabsorber, pero sí, sabiendo, lo terminé haciendo, así que ¿Cuánto tiempo, Mauri, pasó de la primera a la segunda cirugía? más o menos un mes y medio. Quizás Y- también por ahí haber esperado quizás un poco más, pensando, bueno, en que este líquido por ahí se reabsorbiera lentamente, o en realidad no se iba a reabsorber, si era el líquido que estaba en Claro, el sí, es que yo pensaba que era un desprendimiento de retina que residual. podía progresar, y eso es lo que me daba miedo. Bueno, perdón, ¿ese pigmento es pigmento del láser de la primera cirugía o es pigmento de cronicidad? Pigmento del líquido que estaba debajo. No, o sea que ya tenía como cierta cronicidad. Crónico. Sí. Ah, bueno. ¿Y el otro ojo lo has ido controlando, ido avanzando o está estable? El otro ojo viene estable y como no tiene afectación macular, la verdad es que no se lo quiero tocar. Porque ¿Le es una harías opción. algo profiláctico, Mauri, al ojo contralateral? Como está estable, no, digamos, si yo veo que lo que le dije a la señora es que se tiene que controlar, porque si uno ve que avanza, y uno puede hacer láser. Lo que pasa es que el láser tampoco te garantiza que no progrese. Tal cual. ¿Tiene línea de marcación el otro ojo ya? ¿O lo ves estable por lo que lo ves más? No tiene línea de demarcación. Lo veo estable de los controles que yo le vine haciendo. Línea de marcación es verdad, la retinosquisis no te deja línea de marcación, pero si hay desprendimiento de retina, que hay líquido en contacto con el epitelio pigmentario, ahí sí te deja línea. Claro. Sí. Chicos, disculpen, en honor al tiempo, para que todos puedan exponer, vamos a pasar a la siguiente presentación. Mauri, muchísimas gracias, la verdad que muy interesante el caso. Gracias a ustedes. Este tipo de hallazgos siempre nos hace dudar y la verdad que gracias por compartirlo, ¿no? Y como todos dijeron, una vez que vimos la resolución, es muy fácil tomar una nueva conducta en un caso similar, pero hasta que no nos encontramos con eso, muy difícil saber qué hacer. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente expositora. Ana Domínguez Yates nos va a compartir un caso de necrosis retinal. Mauri.
Eso es, Bueno, ahí estoy compartiendo. ¿Se ve ahí? se ve perfecto. Bueno, este es un caso también de una paciente que recibimos durante la pandemia. Es una nena de 11 años que venía derivada de Uruguay. La paciente había comenzado hacía un mes con un cuadro de ojo rojo y molestias que fue primero interpretado como una conjuntivitis, después como una uveitis anterior, por lo que le dieron tratamiento con corticoides bioral y tópico. Y tras un resultado de IgG positiva para virus del herpes simple tipo 1 y Epstein-Barr, decidieron suspender los corticoides bioral, le hicieron el diagnóstico de necrosis retinal aguda y comenzó tratamiento con aciclovir bioral que estaba tomando 2 veces al día y de manera irregular. Como antecedentes, la paciente tenía el antecedente de haber tenido una ACV al año de vida, un episodio de convulsión a los 3 años y retraso en los hitos madurativos para la edad. En el examen oftalmológico tenía una agudeza visual en el ojo izquierdo de cuentadedos a 3 metros, defecto pupilar aferente relativo negativo, una uveitis bastante importante en el segmento anterior, una uveitis anterior, y un haze vitrio de 4 cruces en ese ojo, que no nos dejaba ver bien el fondo de ojos. Entonces le hicimos esta ecografía, donde se ve esta imagen de membrana, de cogenicidad regular, alta, poco móvil, compatible con un desprendimiento de retina total, y estos ecos vítreos móviles en la cavidad que se correlacionaban con las opacidades vítreas. Entonces, con este diagnóstico de desprendimiento de retina total, decidimos internar a la paciente, darle tratamiento con aciclovir endovenoso, corticoides tópicos, dosis de carga, altas dosis, atropina y vitrectomía. Entonces, en la cirugía, lo primero que hice fue empezar tomando muestra de humor acuoso, de humor vítreo. Acá, si bien la vía de infusión está puesta, pero está cerrada, es importante eso, que la toma de muestra sea en seco y recolectar la muestra antes de que llegue al cassette. Una vez ya en la vitrectomía, decidimos usar aciclovir en la vía de infusión de 40 microgramos a una dosis de 40 microgramos por mililitro. Teñí con un poco de triamcinolona para asegurarme que el vitrio estuviera desprendido, y acá estoy trabajando en la retina periférica. Fíjense que el vitrio está bien adherido. Es muy difícil en estos casos desprender el vitrio, sobre todo en las zonas donde está la necrosis retinal, porque está muy adherido y uno puede también traccionar y generar un desgarro o una lesión mayor en esa retina necrótica y friable. Entonces, en este sector, en hora 7, se veía acá un agujerito, no sé si está un poco difícil la imagen, pero había algo de PBR, había mucho pigmento, la retina estaba bastante tensa. Traté de despegar el vitrio lo máximo que pude en ese sector, y fíjense acá, cuando levanto con esta pinza para tratar de desprenderlo un poquitito, fíjense en este sector cómo se veía la retina apolillada, con muchos agujeritos. La realidad es que estaba tensa, no podía despegar bien el vitrio, y lo que decidí hacer es marcar con diatermia, hacer una pequeña retinectomía abarcando las lesiones, y completé la vitrectomía periférica y le puse perfluorocarbono. Con el perfluoro la retina se planchó. Fíjense en esta imagen, donde se ven bien las áreas de necrosis retinal en la retina nasal. En el sector temporal no había tanta afectación de la retina, pero sí bastante vasculitis. Y bueno, hice una panfotocoagulación en 360 grados, rodeando bien el sector de la retinectomía y tratando de abarcar bien las áreas de la unión entre la retina sana y enferma. Intercambio con aire, y le puse aceite de silicón de 1000, y al final de la cirugía le puse una inyección de Foscarnet. Entonces, esta foto de la cirugía se ve que, como les decía, en la retina temporal, si bien no había tanta necrosis, sí se veía bastante envainamiento vascular, y en esta foto sí se ve un poco mejor esta lesión bastante patognomónica de las necrosis retinales, de una necrosis periférica, circunferencial, de forma geográfica. En los controles, en los controles posoperatorios, esta es una foto de la primera semana posquirúrgica, donde se veía, la dejé fáquica la paciente, se veía el cristalino indemne, tenía una celularidad de 3 cruces, mucho menor. En este momento tenía una agudeza visual de 20/400 con una esfera de +6, la presión estaba bien. Esta también es una foto a la semana posquirúrgica, donde se ve la retina aplicada con aceite de silicón, una panfotocoagulación bastante extensa. Y este es el sector de, no sé si ven el marcador, pero este es el sector de la lesión que
que tenía originalmente. La paciente siguió los controles casi hasta completar 2 meses con nosotros y después volvió a Uruguay. Ahora llevamos 4 meses posquirúrgicos. En el último control que nosotros le hicimos llegó a tener una visión de 20/70 y por lo que nos contaron los médicos que la están viendo allá, agudeza visual mejor corregida en este momento es de 20/50. El próximo control con nosotros lo tiene el mes que viene. En teoría todavía no tiene ninguna secuela, o sea, ninguna complicación producto de la emulsificación del aceite, la presión está bien, pero bueno, hay que ver cómo evoluciona porque sabemos que se puede emulsificar. Entonces, como tratamiento sistémico, recibió 6 semanas de tratamiento con antivirales, primero por vía endovenosa y después por vía oral. Actualmente está recibiendo tratamiento profiláctico con antivirales, sabiendo que este es un cuadro que puede tener un compromiso bilateral. Tratamiento tópico, lo que le damos normalmente a los posquirúrgicos de los pacientes con uveitis, e intravitrio, la inyección de Foscarnet, le dimos 1,2 miligramos en 0,05 mililitros. La muestra de humor acuoso nosotros no procesamos, la PCR, no le hacemos PCR multiplex en el hospital, la mandamos afuera y la muestra dio negativa. La realidad es que, bueno, nos esperábamos encontrar una positividad en esta muestra, pero no fue así. En cuanto a los estudios sistémicos, se la estudió en el hospital para ver si había alguna correlación con su cuadro neurológico previo, pero no se encontraron hallazgos significativos en cuanto a esto. Entonces, haciendo una revisión un poquito de lo que es esta patología, que es bastante rara, de lo que habla un poco esta revisión del año 2016 es de la importancia del tratamiento adyuvante con Foscarnet intravitrio, además del tratamiento sistémico, en cuanto a la utilidad de las tomas de muestras, es útil tanto tomarla de humor acuoso como de humor vítreo. A veces cuando la muestra da negativa, lo que sostienen algunas publicaciones es que se puede deber a la pérdida de la sensibilidad de la PCR después de un tiempo, cuando ya lleva un tiempo de evolución la patología. Y la verdad que esta paciente ya tenía 4 semanas cuando nosotros la vimos en el hospital. Entonces, como para abrir un poco el debate, yo les pregunto a los panelistas y al resto de los participantes si ustedes consideran que esto realmente, que el diagnóstico es efectivamente una necrosis retinal aguda secundaria a un herpes. Si en el caso, por ejemplo, esta paciente, bueno, vino ya con un desprendimiento de retina, pero lo que está descrito a veces para evitar el desprendimiento de retina es la vitrectomía temprana o la retinopexia con láser argón, si ustedes lo consideran útil, si consideran que es efectivo. Y si en cuanto al tratamiento quirúrgico hubieran elegido hacer otra cosa, por ejemplo, ponerle un explante, sacarle el cristalino, usar otro medio de tamponaje. Bueno, no sé, lo dejo abierto a la discusión. Bueno, yo puedo empezar. Claro, Sofía, excelente, Anita, muchas gracias. Bueno, Ana, primero te recontra felicito porque es un caso recontra desafiante y sobre todo en un niño de 11 años donde todo el escenario cambia con respecto a lo que es incluso la misma patología en un adulto. Este chico, bueno, en cuanto a tu primer pregunta que vos decías si era o no un herpes, yo coincido que tiene altas chances de ser un herpes por las características de la lesión que vos decías. Incluso estos generalmente son pacientes que en realidad tienen la infección, la adquieren congénita, al pasar por el canal de parto se infectan a través de una madre que tiene herpes genital que no lo ha tratado. Entonces, de esa manera los niños se infectan a través de la vía olfatoria o a través de las mucosas, incluso de la conjuntiva, y el herpes más frecuente, el tipo 2, en este caso ya tenía uno, pero también puede ocurrir, el tipo 2, se acantona en los ganglios, en los nervios, por vía retrógrada, infecta el nervio óptico y la retina. Y queda latente el virus. Y bueno, puede hacer este tipo de recaídas. Es raro, obviamente, es mucho más frecuente verlo en adultos, pero está descrito.
incluso comentaste que la niña tiene un tema neurológico, una ACV, que no sabemos si fue una encefalitis o qué. La necrosis retinal aguda está bastante asociada a niños que hayan tenido el antecedente de una encefalitis o una enfermedad por herpes diseminada. Así que yo coincido con vos y con el equipo que lo trataron, que es un herpes. Además, otra cosa es que a mayor superficie retiniana comprometida y más afectación hacia posterior, más posibilidades de que haya un desprendimiento de retina, como ocurrió en este caso. Este niño por lo menos tiene 3 cuadrantes, por lo menos comprometido, que fue lo que llegué a ver. Entonces tenés todo para que haga un DR. Lo trataron tardíamente porque vino de Uruguay tarde. Sí. Tenía las lesiones típicas, confluentes, en dedo de guante, más de 3 cuadrantes afectados y todo hacia polo posterior. La verdad que súper difícil de manejar, y bueno, creo que... Igual todavía no está terminado porque hay que sacarle el aceite. Bueno, yo quiero ver. ¿Cuánto calculas dejarle el aceite? En realidad, eso, bueno, también, eso es algo que nos preguntamos, ¿no? Mientras el aceite no esté generando ninguna complicación, la idea es dejarlo. La vamos a ver ahora en noviembre, hay que tomar la decisión si sacarlo, si no. Si en el caso de sacarlo en esa cirugía, ¿qué hacemos? ¿Sacamos el cristalino, no lo sacamos, ponemos otro tipo de aceite? O sea, hay que tomar la decisión de qué hacer, también en base a cómo ya ha evolucionado, si hay algún signo de PBR o algo que en teoría no, pero bueno, la vamos a ver ahora en noviembre. Bien, Anita, me llama la atención, Ana, que tenía bastante poca inflamación del segmento anterior para hacer una necrosis retinal aguda. Sí, se veía como muy limpito. Viste, bueno, a mí también me llamó mucho la atención porque en realidad la recibieron, vino por guardia y tenía, viste que yo en una de las placas puse, tenía células 4 cruces, FLAIR 3 cruces, y yo la operé al día siguiente con un día de aciclovir endovenoso y había mejorado un montón. También es cierto que ella estuvo... Igual, bueno, eso lo tenía el día previo, pero a mí, o sea, en la cirugía me llamó la atención ver un segmento anterior tan claro. Yo me esperaba encontrar algo más turbio. Sí, es una panoveitis, o sea, está todo el ojo inflamado y nunca había visto... Pero hizo algo de tratamiento en Uruguay hasta que llegó acá. Sí, hizo algo de tratamiento y bueno, también con corticoides. Con corticoides. Bien, hay un tema acá que es parcialmente tratada. Y es justamente eso, hay que prestar atención a lo que dijiste, el ojo contralateral, porque el hecho de que haya sido parcialmente tratada y tardío hace que aumente las chances de que haga una necrosis retinal del ojo contralateral, que es lo que, digamos, donde tienen que enfocar la energía ahora, que es en el ojo que le queda. Sí. Anita, el tema del nivel de compromiso, y también un poco, José, por lo que vos preguntabas, no importa el nivel de compromiso que tenga, ya tiene un compromiso posterior y un compromiso anterior. Independientemente, la PCR en los casos de necrosis retinal aguda no es diagnóstica, es complementaria. El diagnóstico es netamente clínico. Es clínico. Tal cual. Los focos periféricos confluentes que progresan en ausencia de tratamiento antiviral, la vasculitis, que bien la pudiste ver durante la cirugía, y además el tema del compromiso de todo el ojo. La verdad que dejarle el cristalino te dificultó un montón la cirugía, porque ir a buscar la retina periférica en un chico tan chico, además de que uno está operando, como bien decía Sofi, ¿no? Un paciente pediátrico siempre pone una carga adicional de presión, ¿no? Pero la verdad que... Pensaba lo mismo que vos, Marce, digamos, yo creo que le hubiese sacado el cristalino, pero ahora viendo que no tiene catarata y que está hermoso, creo que hizo lo correcto. Sí, obviamente me fui a la cirugía pensando, le retoqué todo, pensé que al día siguiente iba a estar, la iba a ver con una catarata enorme, y no, o sea, la verdad que bien, uno siempre trabajar con el cristalino genera eso, la posibilidad de, cuando tenés que trabajar muy periférico, de tocarlo. Pero también era una nena chica de 11 años, después si le sacás el cristalino, le pones una lente a un paciente con esa inflamación. Tengo una pregunta, Ana. En este caso, ¿por qué elegiste aceite de 1000 y no de 5000? La realidad, a ver, la realidad es que es lo que tenía disponible para la urgencia.
de todas maneras, creo que si lo hubiera tenido que elegir, hubiera elegido un aceite de mil. Pensando en la posibilidad de en algún momento, si evoluciona, sacarlo y en el mejor de los casos que quede sin aceite. Pero bueno, eso va a haber que verlo cuando decidamos sacarle este aceite. Está bien. ¿Alguno hubiera puesto un explante, por ejemplo? Sí, yo hubiese puesto un explante. En estos casos, bueno, en el hospital, en el Garrahan, bueno, manejamos con cerclaje casi todos los desprendimientos de retina, te digo casi el 100%, es muy raro que no pongamos un cerclaje, ponemos una esponja 503 partida a la mitad, y esa indentación suave es suficiente. Lo del cristalino, te felicito que no lo hayas tocado porque es difícil, porque es un ojo más pequeño, pero es lo que nosotros intentamos de entrada, es conservar el cristalino, porque un factor muy importante a luchar además, en los niños, además del DR, y de toda la PBR y de la reacción inflamatoria que hacen los niños, es la ambliopía. Entonces vos conservándole el cristalino, le das una chance visual a ese ojo. ¿A los 11 también, Sofi? Sí, sigue hasta los 17 años. Entonces, tenés que ver, digamos, encontrar el balance entre, bueno, si la ves enfermedad. sí, tenés que, entre que el ojo ese se siga desarrollando de alguna manera y que puedas combatir por otro lado el desprendimiento de retina y conservar el ojo. Entonces, es una delgada línea, pero si tenés una PBR muy anterior y la tenés que pelear mucho adelante y hay un poco de catarata, bueno, lo sacás, ya está, no pasa nada, quedará fáctico, se puede manejar con lente de contacto mientras tanto y vas rehabilitando ese ojo. Pero es un fracaso si sacás el cristalino y después no haces nada con la parte óptica. Claro. Es muy importante eso también. Hay un comentario, Ana, de Julio Grigera que dice que él hubiese hecho lo mismo que vos. Vitrectomía con aceite y sin explante. Así que nada, acá te están dando... El silicón es de cajón, el silicón es mandatorio y el láser muy hacia posterior, medio que la enfermedad te obliga, porque vos tenés que marcar donde haya retina sana. Claro, si vos le haces láser a la parte necrótica, isquémica, se además la vasculitis cizalla la retina. es difusa. No, vos tenés necrosis en la periferia, pero tenés vasculitis oclusiva en toda la retina, incluso en el nervio óptico. Y después, a largo plazo, si no fotocoagulás generoso, hacen complicaciones neovasculares. Sí, bueno, también eso era una pregunta, no sé si hubieran hecho yo le hice una panfoto bastante interesante, si alguien hubiera hecho un poco menos, un poco más periférica, sobre todo en el sector temporal, que no había tanta necrosis retinal, aunque sí había mucha vasculitis, bueno. Bueno, podrías haberlo dividido en 2 tiempos, o sea, hacer una panfoto. Lo que pasa es que cuando tenés la retina pegada ya no sabes cuál es la parte sana y cuál es la parte que está desvitalizada. Cuando tenés perfluoro así, parece todo igual. Pero, lo que vos veías deshilachado, eso es caótico, eso te lo tenés que comer como hiciste porque no hay manera con esa retina. Haces la panfoto de lo que considerás que va a ser la interfaz entre la retina sana y la enferma, y después podés hacer una angiografía con fluoresceína más adelante, un control, y evaluar si hace falta, como lo que dice Mauri, de una secuela a largo plazo. Lo que pasa es que tenés que ir haciéndola cada tanto, porque no aparece al toque eso. Tarda meses en aparecer. Pero de todas maneras, estos pacientes van a estar en controles de por vida, sobre todo por el otro ojo. Por el otro ojo. Disculpen la interrupción, la verdad que el caso da para seguir hablando el resto de la jornada, pero no vamos a llegar y la idea es que podamos ver todas las presentaciones. Anita, muchísimas gracias por compartir el caso. Sofi, muchas gracias también por compartir tu experiencia, sobre todo con chicos. La verdad, felicitaciones, Anita. Pablo Armendáriz, vamos a darte lugar para que presentes tu caso. Pablo, te escuchamos. Bueno, la verdad que muy bueno, las 2 presentaciones, aprendimos mucho, aprendí muchísimo. Yo lo que les voy a mostrar es uno de los tantos casos de
pacientes que los afectó la pandemia, pacientes diabéticos. Este es un caso de un chico de 20 años, diabético tipo 1, con diagnóstico al año de vida de diabetes. Ya tenía varias internaciones a lo largo de su vida, 6 o 7, la última a los 13 años, y acude a la consulta en agosto con una visión en el ojo derecho de 1/10 y en el ojo izquierdo una visión de no percepción lumínica con un glaucoma neovascular, la presión en 35 en ese ojo y sin dolor. El otro ojo la presión bien, no tenía rubiosis hasta el momento, pero fíjense el estado del fondo de ojo, con una extensa neovascularización, gran cantidad de arrosariamiento venoso, una área de gran compromiso de perfusión en la retina tanto de polo posterior como periférica. Yo la verdad que en este momento le hice una RG y, bueno, fíjense el OCT del paciente. Lo que se ve ahí, no sé si ven el cursor, pero esto ya es el ovillo de neovasos que están sobre la retina, ¿sí? Y el vidrio totalmente adherido. Por lo cual, ante esta situación, la conducta fue en el momento y ese día realizarle un láser, ¿sí? Alejándome un poquito de las zonas de neovascularización para que no sangre. Pero bueno, yo le planteé bien la situación al paciente y el riesgo que conllevaba su ojo único que tenía, y eh, al momento lo cité a los 20 días con una RFG, porque en ese momento se tenía que hacer test de alergia y todo lo que en la pandemia se dificultaba para realizarse estudios. Por lo tanto, el paciente no vino en 20 días, sino vino en noviembre, 3 meses después, ¿sí? Con la RFG. Este es el estado del fondo de ojo ya a los 3 meses, ¿sí? Del tratamiento, bastante similar al fondo de ojo de agosto, y esta es la RFG con una extensa área de cierre capilar, de falta de perfusión y ese ovillo neovascular terrible que tenía a nivel del nervio óptico y de todo el polo posterior. ¿Sí? Ante esta situación, bueno, la visión había mejorado un poquito, 2/10, la hemoglobina glicosilada estaba estable, ¿sí? Y le completé más láser ese mismo día, ¿sí? Lo cité al mes. Impresionante esa RFG, ¿eh? Sí, terrible, terrible. La verdad que estos pacientes todos sabemos que el tratamiento es extenderlo hasta que se contraiga, porque sabemos que hagamos lo que hagamos se va a contraer, ¿sí? Hacemos láser. Yo no decidí hacerle antiangiogénico, bueno, no sé si ustedes después me dirán, pero yo traté de hacerle láser para que se contraiga lo menos posible y duremos lo máximo que podamos. Bueno, siempre y cuando, siempre citándolo muy, muy de cerca, y lo cité realmente a un mes. El paciente vino a los 3 meses, ¿sí? Ya ante la situación de la pérdida de visión, estaba muy deprimido, el padre me comentó que estaba con psicólogo, tratamiento psicológico, la visión le había bajado notablemente, cuentadedos, la hemoglobina glicosilada se había ido por las nubes, ¿sí? Y la glucemia también. Entonces ahí se ve ya la gran tracción y el ovillo que ya estaba formando una placa fibrovascular. Y acá sí le indiqué la vitrectomía urgente, le pedí los prequirúrgicos, ¿sí? Fíjense el OCT, ¿no? La tracción que tenía, ¿no? Y acá ya le pedí los prequirúrgicos y los cité para cirugía. El paciente no vino con los prequirúrgicos hasta julio, ¿sí? Y fíjense, había bajado la hemoglobina glicosilada, pero fíjense ya la tracción grosera que tenía de todo el polo posterior con un desprendimiento de retina y gran compromiso de todo el polo posterior. Y bueno, acá directamente ya decidí hacerle la cirugía lo más rápido que se podía. Ahí empiezo la cirugía con el chandelier y fíjense toda esa proliferación era tan extensa y la tenía tan anterior que la punta del chandelier se me había metido detrás de la placa fibrovascular. Entonces decidí retirar un poquito y ahí ya sí la punta del chandelier me había quedado por encima y traté de liberar toda esa proliferación, esa placa fibrovascular de la periferia. Y una vez que tengo ya liberada toda la placa fibrovascular, ahí uno se plantea por dónde empiezo, ¿no? ¿Por dónde empiezo a liberar todo esto? Fíjense la gran proliferación incluso intrarretiniana que tenía y con esos pliegues a nivel de la retina. Y ahí con la espátula encuentro un planito, ¿sí? Ahí encuentro un plano por el lado temporal, ¿sí? Y una vez que encuentro ese plano ya se me amplió un poquito el panorama y ya
ya pude meterme con técnica bimanual para ir disecando esa placa fibrovascular que tenía. Acá hay que tener mucho cuidado y ir con mucha precisión porque tenemos la retina muy isquémica por debajo y todo lo que estoy disecando es a nivel de la arcada temporal superior, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado de no traccionar mucho la retina porque la podemos romper y además porque pueden sangrar, ¿sí? Yo le había hecho antiangiogénicos 3 días antes al paciente y bueno, ahí voy recortando la placa fibrovascular, ¿sí? Porque tener mucha placa fibrovascular te imposibilita también realizar la maniobra bimanual. Ahí fíjense cómo la tijera curva que uso la oriento con la concavidad hacia abajo y voy disecando para tratar de no lesionar la retina que está por debajo. Y una vez que ya encontré el plano y ya voy tratando de sacar toda la proliferación fibrovascular, ya ahí tengo el 30% de la cirugía ganada. No digamos el 50% porque no llega. Así que bueno, la otra parte de la cirugía es planchar esa retina ahora, ¿sí? Sacar ese coágulo, que muchas veces es difícil de sacar, hay veces que se forma como un plastrón ahí en la retina y se hace muy difícil de sacar. Ahí aspirando ya lo tengo bastante limpio. Yo ahí decidí colocar perfluorocarbono porque si bien no tenía ninguna rotura, yo sabía que esa retina la tenía que dejar aplicada al momento de finalizar la cirugía. Entonces coloco perfluorocarbono, fíjese cómo el pliegue ese se pliega sobre sí mismo, yo sabía que no se iba a extender ese pliegue, y voy colocando perfluorocarbono y ahí me ofrece cierta resistencia. Y fíjense cómo empiezo a revisar con una espátula el pliegue y la retina está doblada, ¿sí? Está doblada sobre sí mismo. La verdad es que estas retinas tan friables, si uno toca mucho puede romper y ya sabemos que el pronóstico es bastante malo. Entonces decidí descansar un poquito, hacer un poco de shaving de la base del vitrio, y ahí se acomoda un poco la retina. Cuando uno va haciendo una vitrectomía periférica, ya la retina se acomoda un poco y fíjense cómo se localizó el fluido, ¿sí? En la parte nasal. Y ahí para liberar ese fluido, lo que hablamos con Mauri, fíjense, le hago una retinotomía y fíjense ese líquido ceroso que sale de la cronicidad que tenía el cuadro. Entonces pongo perfluorocarbono, me extiendo pasando la rotura que hice yo y le hago láser, ¿sí? Y una vez que le hago láser, ya tengo la rotura sellada con láser, le hago una PAM fotocoagulación completa y bastante extensa hasta la periferia. Y cuando ya tengo la PAM foto completa, procedo a hacer el intercambio fluido-aire y la colocación de aceite de silicón. Estos casos siempre los dejo con aceite de silicón, casos muy graves, y le puse aceite de silicón de 5000. ¿Sí? Este es el estado cuando terminó la cirugía, ¿sí? del fondo de ojo. Uy, perdón. Y este es el control postoperatorio a los 20 días. El paciente lamentablemente recuperó cuentadedos, ¿sí? no recuperó una buena visión, por todas las demoras que ha tenido y por todos los problemas que ha tenido con la pandemia. Y fíjense los CT que ya tiene gran compromiso en las capas internas de la retina. Así que bueno, dejo a la discusión de si hubiesen hecho algo diferente o no hubiesen hecho nada. Yo creo que había que hacer algo por este chico. Así que dejo de compartir. Impresionante, Pablo, ¿eh? Hay que dejar todo en la cancha en esa cirugía. Sí, yo creo que hay que intentarlo hasta el final. ¿Cuánto demoraste? Decinos la verdad. No, mirá, la verdad es que nosotros tenemos muchas casuísticas con diabéticos y con esta pandemia te digo que yo creo que son los pacientes más afectados. ¿Por qué? Porque primero, estos pacientes se les decía que no, son los que más riesgo tenían por el COVID. Segundo, que en ningún hospital los atendían porque estaban todos tratando el COVID y bueno, en cierta forma quedaron un poco al margen, incluso hasta para pedirle los prequirúrgicos. Fíjense que yo le pedí los prequirúrgicos, cayó a los 3 meses. También el diabetólogo le decía que tenía la hemoglobina glicosilada alta, por lo cual no se podía operar. Entonces el paciente empezó a deprimirse. Y cuando vino yo le dije, mira, yo te tengo que operar lo mismo, por más que tenga la hemoglobina glicosilada como la tengas, vas a tener que bajarla, pero te tengo que operar igual. Así que, bueno, nada. Y yo creo que la técnica bimanual en estos casos te ahorra tiempo de la cirugía
Yo este caso creo que ¿Alguno no hubiese hecho retinotomía o alguno hubiese puesto gas en lugar de aceite? Yo creo que como quedó al final del posoperatorio le hubiese puesto gas. Yo creo que Pasa el que gas entiendes que es ojo único, ese es Yo el ojo tema. único voy con aceite. Ojo único lo tenés que dejar con aceite, sí. aceite también. No, ojo, un aceite. Pero por el espectro de la retina se bancaba gas, porque le pudiste hacer Y panfoto estuvo bueno perfecto. que no hizo ningún agujero. Eso como que La me pregunta tentó para gas. sería que yo le hago es si hubiesen hecho la retinotomía o lo hubiesen dejado así con el líquido ese tan ceroso abajo de la retina. Estuvo perfecto en la retinotomía, te permitió hacer el láser. Creo que no hay respuesta. Creo que también las dos cosas. Sí, no hay respuesta correcta. Y además ese líquido se iba a reabsorber en mucho tiempo. Si es que se reabsorbía. Se reabsorbía, claro. Le digo, yo por la experiencia que tengo con pacientes diabéticos, a mí me gusta siempre dejarle la retina aplicada cuando me voy a la cirugía. Es más, tengo pacientes, a ver, yo si no le hago ninguna rotura, por supuesto, si la extensión, si el líquido es localizado y demás, lo dejo así y se reabsorbe solo. Pero en estos casos así, con tanto líquido y la retina Claro, tan plegada, tenía mucho, ese es el tema. Y además, era tanta la isquemia que uno no sabe cómo está la fisiología de esa. Sí, de el eso, epitelio si puede pigmentario reabsorber el líquido, no le eso va, es lo que me no hace funciona dudar. muy bien. Y bueno, tengo Pablito, pacientes Pablo, incluso. pero se reabsorbe. Pero este era un Uriel, caso, ¿querés hacer una pregunta, Uriel? Sí, una pregunta que nada que ver, Palito, es un placer ver tus cirugías. ¿Por qué le pediste el RFG? Porque quería documentar realmente el grado de isquemia que tenía el paciente, y nosotros lo que hacemos mucho con estos pacientes, porque el paciente no comprenden su enfermedad hasta que no se la mostrás. O sea, vos le podés decir en el fondo de ojo, sí, tu retina está hecha bolsa, pero cuando vos le mostrás la foto, nosotros tenemos en todos los consultorios en la fundación una cartilla plastificada con la foto de la RG de campo amplio normal y la RFG normal. Y le decimos, mira, esta es una RFG normal, tu ojo está así. Y eso el paciente entiende el problema y comprende su situación. Perdóname, ¿qué edad tenía tu paciente? No 20 años. 20 años. ¿Y a qué edad empezó? Él empezó, cuando acude a la consulta, él notaba que le bajó la visión hace unos meses. Lo que pasa es que estaba en pandemia y no podía consultar y bueno. Pero ¿no le hicieron diagnóstico de diabetes en la infancia? Sí, él comenzó con su diabetes al año de vida. Ajá. Claro, ya tenía 20 años. La maniobra, tipo 1. Me gustó la maniobra, Pablo, que haces el reflujo sobre el coágulo en la mácula. Sí. Porque bueno, esos coágulos que te quedan pegados en la mácula son un dolor de cabeza. Sí, son un dolor de cabeza. Hay veces que hay que ir con pinzas para agarrarlo, pero es bastante complejo porque no ves y podés lesionar la retina. ¿Lo haces con el pedal del leva? No. Mirá, nosotros tenemos una forma de hacerlo bastante casera. Sí. El ayudante nos orienta la infusión hacia el polo posterior y uno va con máxima aspiración cerca del coágulo, ¿sí? Y con la infusión se empieza a mover toda la sangre que hay en el polo posterior. Está muy bueno, y vos lo aspirás. Esa es la forma. También con la Charles. Con la cánula de Charles, sí. Se tapa a veces. Apretando, dándole. Se tapa. Si no, lo pegás a la punta y lo sacas. Porque se hace lo que como pasa una es que con la membrana. cánula de Charles se tapa si lo pegás a la punta, o hay veces con la que pinza. Claro, la sangre es tan... Lo terminás sacando como un cuerpo extraño, digamos. Lo sacás como una membrana. Entero, pero a veces que el coágulo se forma se forma como una plastrona ahí que no lo podés mover. Pablito, una más te hago. Sí. Perdón, volviendo al tema de los tiempos, que muy bien lo dejaste claro, ¿no? Creo que cuanto más tiempo pasa, peor es para estos pacientes. Viendo para atrás, cuando veía las 2 décimas, ¿no hubieses operado? Ahora mirando para atrás, ¿hubieses operado ahí? Bueno, esa es la otra pregunta que le quería hacer. La segunda vez que vino. O la primera. Sí, claro, cuando tenía por lo menos esas 2 décimas, que ya sabías, digamos, viendo ese fondo de ojo, sabés que eso es una bomba de tiempo. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, y que me ha pasado ya con pacientes. El paciente entra al quirófano viendo 2 décimas, y vos no sabés, es su ojo único, y no sabés cómo te va a ir en esa cirugía. No, obvio. No, Entonces, también es parte de la discusión, estoy de acuerdo. Y nunca vamos a mostrar los casos que nos fue mal, pero nos va mal también. Yo lo que planteé en ese momento es no hacerle antiangiogénicos,
porque sabía que se me iba a contraer mucho antes, o sea, se me iba a contraer ahí a los 15 días, 20 días lo tenía así, y planteé hacer una sesión de láser. Fíjense que la primera sesión de láser que le hice no fue tan extensa, digamos, y fue bastante alejada de las zonas neovasculares. Y bueno, parecía linda la panfoto y cuando vi el RPG cada puntito parecía una isla así, claro, tipo lleno de isquemia. claro, tal Terrible. cual. Entonces, la idea mía era seguirlo muy, muy de cerca. Lo que pasa es que por la pandemia no se pudo y el chico se demoró y bueno, todo Y además llegó bastante a que evolucione descompensado esta forma. volvía, porque Sí, bastante bueno, descompensado ese fue volvía otro a tema, que él se descompensó mucho, porque se deprimió mucho, la hemoglobina glicosilada le subió a 12, y ahí ya, bueno, la evolución que tuvo. Che, creo que tenemos que seguir, ¿no, Marce? Sí, no quería interrumpir, porque la verdad que el caso Está para debatir. impresionante, de Sí. principio a fin. La verdad que tenemos que pedirle a las autoridades 2 horas la próxima, pero Igual el mío es muy cortito. vamos a dar lugar a la presentación del doctor López Roca. José, si querés compartir pantalla. No, pero la mía es muy cortita, es muy tranqui, así que estuvo bueno discutir lo de Pablo. Bueno, buenas tardes. La idea de esto es compartir un caso clínico, no es ninguna supercirugía, pero bueno, de todos los casos se puede aprender, de estos pacientes que, sobre todo seguramente tuvieron casos ustedes, de pacientes que colgaron los controles, digamos, por el tema pandémico y el aislamiento. Esta es una paciente miope, una miope alta, de 58 años, que en su ojo bueno tenía un ojo de 27,5 de largo axil, y en el otro ojo tenía un largo axil de 32. Su ojo bueno empezó con metamorfopsias de una semana de evolución que ya la notaba al leer. Su ojo bueno que veía 20/50, el otro ojo veía 20/200. Se realizó obviamente el test con la grilla de Amsler y se observó que era positivo, o sea, tenía una metamorfopsia paracentral con un pequeño escotoma. Y se realiza el fondo de ojo y se ve el típico fondo de ojo miópico tirado con atrofia peripapilar, y en el ojo derecho, su ojo bueno, una membrana neovascular que aparentaba estar con actividad. Se realiza el OCT, se ve el típico perfil miópico, con estafiloma, con la coroidis muy finita, se ve un engrosamiento de la retina y una lesión hiperreflectiva prácticamente subfoveal, con engrosamiento de la retina, con estos bordes. Esta membrana a mí me da la pauta de que está activa, porque veo estos bordes como si fuesen plumosos o como difuminados, y fíjense que las líneas hiperreflectivas de la retina externa, tanto la membrana limitante externa como la capa elipsoidal, están totalmente discontinuas, están borradas, y esto se correspondía bastante con lo que vemos en el examen, en el test de Amsler, con lo cual se habla con la paciente en situación de pandemia. Esto fue en abril del 2020, todavía no había grandes restricciones, esto fue en San Luis. San Luis estaba bastante libre de coronavirus en ese momento, pero bueno, la paciente era de otro pueblito y no quería viajar, y nosotros el día de la inyección se le indicó una inyección, digamos, de ranibizumab en el ojo derecho, y la paciente, le explicamos obviamente el tema de que son enfermedades prioritarias, las enfermedades de retina, por el pronóstico a largo plazo que implican. De hecho, la Academia Americana alargó una lista de enfermedades que merecían la pena ser tratadas a pesar de las restricciones de la pandemia, y obviamente las inyecciones, la maculopatía exudativa y las membranas neovasculares estaban incluidas. Pero el día de la inyección la paciente no concurre, nosotros la llamamos por teléfono, y lo que quería era aislarse a pesar de esta lesión en su ojo único, digamos, porque era su ojo bueno, hasta que la situación mejore, pensando que en ese momento podía llegar a mejorar en un corto plazo. Y se plantea un dilema o un falso dilema acá, que es la de perder visión por proteger la vida. Y yo realmente, obviamente con el diario del lunes sabemos que esto no es tan así, pero en el momento no se sabía tanto como ahora. No había los mismos criterios de contacto estrecho, no se sabía realmente cuán contagioso era el virus, había mucha más desinformación. La cuestión es que entre medio pasó de todo, se hizo mucho más largo de lo que pensamos, esperamos casi un año, y la paciente en febrero de este año viene sin referir grandes bajas de agudeza visual, como que ella por ahí medio lo negaba y notaba que estaba igual, y lo que vemos es una membrana que sigue teniendo características de actividad, pero que se ha agrandado, que está un poquito más ancha, y obviamente el engrosamiento retinal. Se plantea el tema de hacer la inyección con un pronóstico ya más reservado. Probablemente no mejorara mucho la agudeza visual porque había pasado un año, pero bueno, la paciente acepta, ya estaba vacunada, se realiza la inyección y sorpresivamente la membrana se secó, se fibrosó. Vemos acá como la retina se aplanó un poquito, en el OCT mejoró, y la paciente sobre todo estaba contenta. Refería que el escotoma, la agudeza visual en sí,
mejor corregida de lejos, no tuvo cambios, pero refería que al leer el escotoma era más pequeño y como que se había aclarado un poquitito, que se corresponde con la imagen del OCT, con lo cual, bueno, dentro de todo valió la pena intentar la inyección. Y yo lo que quiero poner acá es la imagen de lo que yo normalmente espero encontrar en estas inyecciones, que es no solo que la membrana se fibrose, sino que las líneas hiperreflectivas de la retina externa, que son discontinuas y son interrumpidas, no sé si se ve el cursor acá del mouse, vemos que las líneas se discontinúan arriba de la membrana, y cómo con la inyección muchas veces se vuelven a delimitar, y esto nos marca de que la membrana está inactiva, y en el caso de esta señora vemos que no recuperó ni la línea elipsoides ni la línea de la membrana limitante externa. Bueno, recordar un poco los estadios de la membrana. Sabemos que la membrana, cuando pasa un estadio cicatrizal, la visión tiende a estabilizarse y comienza a aparecer lo que se llama la famosa mancha de Fuchs, que esto no se tiene que inyectar, y después tenemos una fase atrófica en la cual la retina se va afinando, la membrana se va aplastando, y la visión cae, y lamentablemente no tiene tratamiento. Y bueno, el plan con esta señora que tenía que viajar por el tema pandémico fue que ella se automonitoreara en la casa. Es importante indicarles bien cómo hacer el autocontrol con la grilla de Amsler. Nosotros les sugerimos que lo tengan en algún lugar que esté a la vista, por ejemplo en la mesa de luz, o que lo puede pegar en la heladera, y si se puede monitorear por lo menos una vez por semana, con su corrección de cerca, con buena luz, y observar, digamos, que el escotoma y la metamorfopsia no varíen, y obviamente pautas de alarma que, en mi experiencia, los miopes en general son bastante sensibles a estos cambios en las membranas. Muchas veces en el OCT vemos que no hay grandes cambios, pero el paciente dice, siento que me bajó la visión, y después aparece el líquido en la OCT, como que ya conocen bastante su enfermedad, pero sabemos por suerte, por estudios, de que la gran mayoría de estos pacientes, por suerte, con una sola aplicación, por un buen tiempo suelen andar bien, a diferencia de otras membranas en las cuales hay que hacer regímenes más rigurosos. Así que bueno, por el momento nos manejamos por WhatsApp y medio por telemedicina, y con la grilla de Amsler a la distancia, y la paciente está bien, está contenta. Y bueno, lo que quería dejar es, lo que la pandemia nos dejó es todos los cambios en la vida que hemos tenido por la pandemia, se relacionan básicamente con estar un poquito más en la casa. Son cambios que probablemente hubiesen llegado de todas formas, pero la pandemia los apresuró, y todos tienen que ver con ser más eficientes, simplificar las cosas, y todo basado en el uso de la tecnología, y como toda crisis, un poco de una actitud resiliente, y decir qué es lo que está bueno tomar de la pandemia y que nos quede para nuestra práctica a largo plazo. Recordar la importancia de la higiene en el acto médico, de tratar de pensar en el paciente. Nosotros por el adenovirus tenemos bastante contacto con lavarnos las manos, higienizar los aparatos. La idea de reducir gente en la sala de espera siempre está bueno. Yo ahora, como que de repente, si tengo mucha gente en la sala de espera, más me desespero, y no me gusta que se junte gente, más allá de que estén vacunados o no. De aumentar la eficiencia, como decíamos recién, sobre todo en las sesiones quirúrgicas, de tratar de minimizar los controles. Yo antes las inyecciones las controlaba al día siguiente, y ahora directamente las pincho y las veo a los 30 días para hacerle el OCT. Reducir también la movilización de los pacientes, esto también a nivel de costos. Por ejemplo, esta paciente que tiene que viajar, uno a veces piensa en la pandemia, pero no piensa también en la plata que pueden gastar los pacientes movilizándose. Y por ahí también el tema de discusión, si no es hora ya de dejar de hacer las inyecciones en quirófano y empezar a hacerlas en el consultorio, como se hacen en otras, o en un box, digamos, limpio para inyecciones, como se hace en otros países. Y incluso hay estudios realizados con iguales resultados con inyecciones hechas por enfermeros y no por oftalmólogos. Por ejemplo, esta paciente, si hubiese tenido, por ejemplo, el acceso a enfermeros entrenados, podría haber hecho sus inyecciones en su pueblo. Y la idea de todos estos cambios, como decíamos, es no solo mejorar la eficiencia, y esto puede tener un beneficio económico, sino mejorar la adherencia al tratamiento, que creo que es muy importante, sobre todo en las maculopatías, y esto obviamente a largo plazo traería una mejor visión a largo plazo. Y eso Muy bueno. Es todo. Una pregunta a todos los que están acá. ¿Quiénes hacen la inyección en quirófano al día de hoy? ¿Y quiénes en consultorio? Yo obviamente en quirófano. Yo hago las dos cosas, pero Las dos. Nosotros creo que las tiene que hacemos ser en una... algo fácil, de acceso fácil, porque el problema es no acceder a, y el quirófano aumenta la burocracia que hay para una inyección. José, ¿querés dejar de compartir pantalla? Así Dale. podemos vernos todos. Ahí va. Nosotros las hacemos en una sala intermedia, no es en quirófano, en el quirófano donde operamos, la hacemos en un prequirófano,
pero no es en consultorio, sino es en una sala que está limpia. Una sala de procedimientos. Es una sala de procedimientos, sí. ¿Y qué usás? ¿Usás campo, bléfaro? Sí, sí, sí. Yo hago un consultorio sin campo, como hacen en Estados Unidos, y nunca tuve ni un problema. Y además, en la pandemia me vi obligado a algunos pacientes, que esto capaz es más reprochable, pero hice algunas intravítreas a domicilio. El paciente es ojo único, Interesante. y me llamaban que estaban viendo mal. Decía, bueno, tenemos estas dos opciones, o venite vos o voy yo. Está Y bárbaro. muchos no podían venir, y bueno, las hicimos en la casa nomás. Sí. Y todo fue bien. Y todo fue bien, sí. Y sí, Bueno, la las incidencia de conclusiones endotelitis de es José creo ínfima. que están buenísimas, las conclusiones finales, porque si no aprendemos de esta pandemia, estamos fritos. Y capaz que esto que vos hacías, de consensuar con el paciente cómo quiere cuidar su ojo único, es algo que hasta se puede publicar y decir, bueno, es una opción válida, ¿no? Sí, pero Y que nos uno lo a veces enseñó no la piensa, pandemia. uno a veces cita control innecesariamente cuando no está demostrado que realmente cambia algo, y uno piensa en el viaje que tiene el paciente, a los riesgos, los gastos y los riesgos que Mil se pone, gastos y que eso asociados. disminuye también la adherencia al tratamiento. Entonces, si Total. de repente todo es más simple, y hoy en día tenemos la tecnología para hacerlo, y tenemos una mejor adherencia al tratamiento, al fin y al cabo lo que se beneficia también es la visión a largo plazo. Esa es la idea. Obviamente, justo la miopía con una inyección va bien, pero por ejemplo, en un edema ocular diabético que hay que pincharlo un montón de veces, te tenés que volver súper eficiente para manejarlo, y si encima no vivo en la misma ciudad que voy y hay pandemia, Yo lío. creo que los pacientes que más se afectaron con esta pandemia, que más complicaciones tuvieron por el aislamiento, fueron los pacientes diabéticos y los pacientes con maculopatía. Los pacientes con maculopatía, por ser pacientes de riesgo, por ser personas de edad avanzada. Nosotros, si tuviésemos un OCT, si el paciente tuviese un OCT en la casa, sería mucho más fácil, estaría bárbaro, porque el paciente se automonitorea. Pero los pacientes dejaron de venir al control, y a mí me ha pasado, tengo muchos pacientes que vinieron, que yo les venía inyectando hacía 2 años, y veníamos conservando visiones de 7, 8 décimas, y vinieron con una cicatriz en la mácula y sin visión central. Yo creo que esos pacientes y los diabéticos fueron los que más... Yo tuve una diabética que le iba a operar, le iba a hacer una vitre por un hemovitrio, una paciente joven diabética tipo 1, se agarró COVID, quedó con una insuficiencia renal post-COVID, me vino a ver como a los 4 o 6 meses, con obviamente el hemovitrio puesto, y ya se veía proliferación en el polo posterior. Le indico la vitrectomía de nuevo, ya con otra idea de una cirugía más compleja, y falleció de la insuficiencia renal. O sea, un caso tremendo, una piba Durísimo. joven que el COVID la liquidó, o sea, no hubo cirugía directamente. Sí, porque tenés que encontrar el equilibrio entre la enfermedad del COVID, o si se contagia, esos pacientes son con alto riesgo, y su enfermedad. Y su enfermedad. Chicos, a ver qué piensan no sé si les pasa, digamos, uno está acostumbrado a ver máculas con fluido y decir, bueno, esta mácula hay que inyectar, pero en los miopes altos, paciente por ahí viene diciendo que le bajó la visión hace poco, hoy uno hace un OCT y ve el globito ese hiperreflectivo sin mucho fluido, pero lo inyectás y mejora, o sea que claramente algo tenía. Y ahí la pauta es como decía José, son los síntomas. Si el paciente te lo Son muy refiere. sintomáticos. Sí. En el miope sí, si te En el miope. dice que ve menos, que ve mal, yo lo inyecto, sí. Claro, Aunque ¿no? no lo Si tenés conozca. dudas, una angiografía, ¿no? La Como que angiografía pesa te va a más el aclarar síntoma cualquier que el duda que OCT. tengas. Sí, pero no se ve tan bien en la angiografía en el miope alto. Sí. No, pero te va a ayudar. No, y además por ahí El también los angiocete también está tiempos bueno. demora. Ver los Pero el patrones del angiocete es angiocete más difícil son- en el miope. La segmentación, hacerla es muy complejo. Yo, como Esto- dice esto- Anita, esto le es- doy mucha importancia a lo que me dice el A paciente. lo Si que el me dice, paciente sí, me tal cual. dice Sí, que totalmente. está con metamorfopsia, que le bajó la visión o lo que sea, aunque no vea fluido en el OCT, lo inyecto lo mismo. Y es la comunicación con el paciente, es explicarle que a veces, yo siempre lo digo otras veces también, y puede ser reprochable, pero a veces incluso la inyección es diagnóstica. Tal Vos lo cual. inyectas y mejora, y el diagnóstico lo hiciste. Tal cual, no es reprochable. Y Para Por ahí mí, la principal sistema. duda con los miopes es cuando viene con la hemorragia, que te bloquea el OCT y no sabes si es una hemorragia benigna o es una hemorragia Sí. asociada a una Por un membrana. lacquer crack roto Exacto. que sangró, Ahí es donde más o está la dudas. membrana abajo, sí. En general, si tiene un fondo de ojo muy miópico, que ya tiene cambios de miopía de la edad, tiene más chance de ser una membrana, y si es más joven, es más chance de ser una hemorragia más benigna.
Pero Creo bueno, que ante la duda, sin tendríamos que ir cerrando porque ya estamos en hora, así que Estamos en tiempo. muchísimas Ya está la escaloneta gracias, full. chicos, a todos los disertantes, los panelistas, la gente que se conectó por YouTube. Muchas gracias. Felicitaciones todos. a todos. Gracias Muy por la buenos invitación. casos, muy buenas cirugías. Muy bueno. Bueno, todos, sí.